la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo fielmente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Todos recordamos, ya que hemos hablado antes en la primera meditación del retiro, de la transfiguración del Señor, recordamos la otra ocasión en la que San Pedro también es el protagonista. Y es cuando el Señor ha mandado por delante a los discípulos para que tomen las barcas y vuelvan otra vez a Cafarnaúm. Y el Señor va a su encuentro en medio de la noche, en medio de la tormenta, andando sobre las aguas. No temáis. Y entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. Pedro toma otra vez el protagonismo. Ven, le dijo el Señor. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Son dos pasajes muy simpáticos y no contrapuestos, pero sí se complementan, ¿no? En el primero, Pedro no quiere, se fía del Señor y está tan a gusto, que quiere hacer 3 tiendas y no quiere separarse. En el segundo también quiere estar con el Señor, pero quiere hacer una cosa extraordinaria, que es ir andando sobre las aguas. Por eso, en la segunda meditación, vamos a hablar de ese Jesús camina sobre las aguas. Jesús ahí sí que quiere hacer una cosa extraordinaria. Así como en el monte de la transfiguración nos hace volver otra vez a la vida ordinaria, corriente, y cuando tengamos delante contrariedades, dificultades, pensar que es Cristo quien está con nosotros, ahora quiere hacer una cosa extraordinaria. Ahora es como cuando en aquella otra ocasión también estaban los apóstoles asustados por la tormenta y Jesús estaba durmiendo en popa, y le despiertan: sálvanos, Señor, que perecemos. Y el Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudáis? ¿Por qué dudáis? Y es que en el fondo es lo mismo. Hombre de poca fe. Quien lee el Evangelio se queda sorprendido ante estas palabras. Incluso es posible que se sienta abrumado y se pregunte: si el Señor recrimina por su falta de fe a quien, venciendo su miedo, ha bajado de la barca, ya ha comenzado a caminar hacia Él, ¿qué podría decir de mí? ¿Me queda alguna esperanza de que un día Cristo vea en mí un hombre o una mujer de fe? Es que Jesús esperaba que Pedro caminase sobre el mar con toda tranquilidad, como lo hubiera hecho sobre tierra firme en un día apacible y soleado. ¿Significan acaso las palabras del Señor que hemos de ser impasibles o indiferentes ante los problemas? No. Porque el mismo Jesucristo se angustió en el huerto de los Olivos ante algo objetivamente temible, terrible, que era la pasión. La lucha por vivir de fe no tiene como meta sentirse seguro ante las dificultades. No es el intento de que no nos afecten las cosas, que no nos importe lo importante,
que no nos duela lo doloroso o que no nos preocupe lo preocupante, valga la redundancia. Es más bien el empeño por no olvidar que Dios nunca nos deja y aprovechar esas circunstancias difíciles para acercarnos aún más a Él como Pedro. Pero ¿cómo puedo yo acercarme a Dios en un momento de angustia, de enfermedad, de preocupación, si lo único que se me pasa por la cabeza es ¿cuándo saldré de esta? ¿Cómo quiere que me acerque más a Dios o me preocupe de Dios en un momento en el que estoy pasando por una situación económica en la que peligra, pues no sé, mi familia y la resolución de las cuestiones familiares, etcétera, etcétera? ¿Cómo me puede pedir el Señor que me acerque más a Él y que piense en Él en medio de esta tormenta? Sálvanos, Señor, que perecemos. Es lo único que se me ocurre decir. Y el Señor te dirá, hombre de poca fe, no estoy yo ahí contigo. Aunque esté dormido, aunque parezca que estoy dormido, aunque parezca que no te estoy viendo, porque en la noche, en la tormenta, Pedro no vería claramente al Señor, pensaron que era un fantasma. Aunque no te vea claramente, yo sé que estás conmigo. Fíjate lo que escribía San José María hace años en ese libro suyo de Surco. Verdaderamente la vida, de por sí estrecha e insegura, a veces se vuelve difícil. Por eso contribuirá a hacerte más sobrenatural, a que veas la mano de Dios, y así será más humano y comprensivo con los que te rodean. Y comprenderemos que los demás también pasan por dificultades y entenderemos que los demás también tengan temores, miedos, debilidades. Es lógico que Pedro sintiera inquietud y es lógico que la sintiera desde sus primeros pasos, porque lo que estaba haciendo superaba sus capacidades humanas. Con viento o sin viento, con olas o sin olas. No es más fácil caminar sobre el agua sin viento y olas que con ellas. ¿Dónde estuvo entonces la falta de fe de Pedro? Quizá no tanto en la inseguridad que sintió como en dudar de Cristo, cuando le dijo, ven. Hasta ese instante su mirada estaba en Él, estaba en Cristo. Se sentía inseguro, pero no reparaba demasiado en ello, porque no miraba al agua, miraba a Cristo. Eran sus pasos hacia el Maestro, pero de repente empezó a mirar al suelo, entre comillas, al agua, y no se fió de Jesús. La inseguridad natural, razonable, degeneró en miedo. Pregúntate aquí delante del Señor, ¿en qué momento necesito aumentar la confianza en que el Señor está a mi lado, aun cuando las razones humanas parecen fallar? Aun cuando los temores me quitan la vista, la visión de Dios. En cierta ocasión le encontré allá, cuando estaba en México, una anécdota, bueno, a mí me gustó. Un hombre enfermo se dirigió al médico y le preguntó, doctor, tengo miedo de morir. Dígame, ¿qué hay al otro lado? El médico le preguntó, ¿por qué tiene miedo? ¿No me dijo usted que es una persona cristiana? El paciente, con un tono de incredulidad, replicó, sí, pero tengo miedo de lo que me pueda pasar. El médico, que tenía ya la mano en el picaporte de la puerta para salir,
Le dijo, mire, estoy oyendo unos rasguños y un lloriqueo al otro lado de la puerta. ¿Sabe usted qué es? El otro, que estaba en la consulta del médico, que no sabía qué, pues lo que tenía el médico, pues mire, no lo sé. Dijo, mire, es mi perro, que ya ha llegado la hora de dar el paseo y está lloriqueando porque quiere entrar. Abrió efectivamente la puerta y el perro se lanzó hacia el médico, hacia su dueño. Y entonces el médico le dijo al paciente, mire, ¿ha visto usted mi perro? Nunca antes había estado en este cuarto. Él no sabía lo que había aquí dentro. Solamente me oía a mí y sabía que yo estaba dentro. Pero nunca había visto eso, porque yo nunca le dejo entrar a la consulta. Lo he hecho por usted. Pues lo mismo nos pasa a nosotros con el cielo, decía él. Conozco muy poco de lo que hay del otro lado de la muerte, pero sé una cosa. Sé que mi Padre Dios está allí, y eso es suficiente para mí. De luego le vino al pelo del perro, porque le facilitó la explicación al médico. Ya te digo, no sé si es un cuento o es una realidad, pero le vino al pelo. Porque efectivamente no sabemos qué es lo que está detrás de la puerta, pero no lo han dicho. Y hemos oído la voz del Señor que nos lo dice. El miedo atenaza y hace reales problemas que inicialmente solo están en la imaginación. Algunas cosas no suceden porque tenemos miedo de que no sucedan. Miedo a tener una tentación, por ejemplo, miedo a ponernos nervioso, miedo a quedar mal, miedo a conseguir explicar algo con la suficiente firmeza o claridad, miedo a no saber enfocar un problema, miedos. Por eso, frente a las inseguridades de la vida, abandónate en el Señor, sabiendo quién está en la mano de Dios. Está en las mejores manos. San Juan escribe en una de sus epístolas que en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Y el que teme no es perfecto en el amor. A San José María le gustaba resumirlo así: el que tiene miedo no sabe querer. Hemos de vivir de amor, no de temor. El amor y el miedo pertenecen a órdenes diversos que se excluyen. Solo pueden convivir cuando el amor no es perfecto. Huye del miedo. Miedo a quedar mal, miedo a que no seas capaz de hacer aquello, miedo a que, pues, no sé, te pidan algo especialmente difícil, miedo al futuro, miedo a que Dios te envíe una enfermedad que no seas capaz de llevarla. Eso hay personas que tienen ese miedo. Te decía antes, miedo a las tentaciones. A veces cuando vienen las tentaciones tenemos miedo y hay personas que se bloquean tanto que piensan que la única forma de salir de la tentación es dejándose caer en la tentación. Y no. Confía en el Señor. La fe no es un peso que nos hunde en las aguas, sino una luz, como algo que señala un camino, que enseña a aprovechar la propia miseria para abrir el alma a Dios. El cristiano no espera de Dios que le haga sentirse seguro en sí mismo. Espera que la confianza en Él, en Dios, en ti, Señor, nos ayude a ver más allá de nuestra inseguridad. Señor, si yo no me detengo en mis límites, en mi limitación, sino que trasciendo, sabiendo que tú estás al otro lado de la puerta, podemos realmente excluir el temor y vivir en el orden del amor. Te aconsejo además
que con el paso del tiempo pues aparecen las limitaciones propias de la edad, ¿verdad? Antes pegábamos un salto y no pisábamos los charcos. Ahora ya antes de pegar el salto dudamos de que al otro lado del charco podemos a lo mejor saltarlo, pero nos podemos romper la pierna. Ya hay limitaciones de edad, limitaciones de salud. También tenemos falta de tiempo, ¿eh? ¿O es que a ti te sobra el tiempo? Estoy segurísimo de que muchas veces no llegas a todo lo que te gustaría hacer, a todo el trabajo que tienes pendiente, porque tienes mucho trabajo y tienes poco tiempo. Pues ante esas limitaciones de salud, de edad, de tiempo, recuerda que el Señor cuenta con ello, que el Señor quiere que vivamos en esa pobreza y que tengamos el corazón desprendido. Una anciana de 85 años estaba siendo entrevistada con motivo de su cumpleaños. La periodista le preguntó, esta no es una anécdota de allá de México, sino de España. La periodista le preguntó qué consejo daría a las personas de su edad. Bueno, dijo la anciana, a nuestra edad es muy importante no dejar de usar todo nuestro potencial. De lo contrario se marchita. Es muy importante estar con la gente y siempre que sea posible ganarse la vida prestando un servicio. Eso es lo que nos mantiene con vida y salud. La periodista, ante la afirmación categórica de esta señora, se quedó sorprendida y añadió una nueva pregunta. ¿Puedo preguntarle qué es lo que hace para ganarse la vida a su edad? Y la señora respondió, cuido a una anciana que vive en mi barrio. Me llamó la atención porque ella no se consideraba anciana y tenía 85 años. Yo no sé a partir de qué momento es una persona anciana, a lo mejor a partir de los 90, no lo sé. Pero ella tenía el ánimo joven, el espíritu joven porque se preocupaba de otra, se preocupaba de los demás. Y esto me recordaba unas palabras que decía, bueno, que está publicado además en un libro reciente del prelado del Opus Dei, de Monseñor Fernando Cáriz. Decía así, los mayores comunican en la vida cotidiana más frecuentemente con gesto que con palabras, dejándose cuidar con humildad en sus límites y enfermedades, con la sonrisa ante el dolor, evitando las quejas, agradeciendo los servicios y prestando otros sin ocultar que rezan y confían en Dios. Útiles, muy útiles, los mayores. Y añadía, ver rezar el rosario a una persona mayor que pasa tiempo sola es una imagen que puede quedar en el corazón de alguien para toda la vida. Ellos nos enseñan que el amor no entiende de jubilación. Así es que nadie se jubila aquí. ¿Por qué? Porque estamos enamorados. Enamorados del Señor y por tanto de los demás. Y nos apoyamos en la Virgen Santísima para luchar. Te decía antes, en la meditación anterior, que la Virgen sube a los cielos, la Asunción, la celebremos dentro de pocos días, para desde el cielo, no para abandonarnos, sino para desde el cielo estar más pendiente de todos. Por eso ella está pendiente de nosotros. Ella estaría pendiente de Pedro que se hunde en las aguas. Ella está pendiente de, como estuvo pendiente en las bodas de Caná, de la necesidad del vino. No tienen vino. La Virgen no está pensando en ella, está pensando en los demás. Ha aprendido a no dar especial atención a sus dificultades. Ha aprendido a caminar hacia Cristo entre las olas.
y si la fuerza del viento del mar le impidiese ver a su hijo, como cuando le está viendo morir en la cruz, recuerda a ese niño que tuvo en sus brazos y espera, confía y no abandona la cruz, se mantiene al pie de la cruz. Dice San José María, ¿has visto a la Madre de la Tierra con los brazos extendidos seguir a sus pequeños cuando se aventuran temblorosos a dar sin ayuda de nadie los primeros pasos? No estás solo, María está junto a ti. Con ella el alma aprende a fiarse de Dios, porque está siempre entre los brazos de su Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.